Había un pueblo en lo alto de la Sierra Negra que no aparecía en los mapas modernos. San Nicolás Obscuro, lo llamaban, aunque ni un solo habitante usaba ese nombre en voz alta. Aquel que lo pronunciara, decía la leyenda, abría la puerta a la maldición. Según los ancianos, era un sitio olvidado por Dios y visitado por algo más antiguo que el demonio mismo. Lucía, estudiante de antropología de la UNAM, llegó al pueblo durante una madrugada fría, cubierta de neblina. Iba en busca de leyendas locales para su tesis y había escuchado de San Nicolás por un jornalero que juraba haber escapado del alma viva del infierno en ese sitio. Aunque al principio no creyó nada, la descripción del pueblo y sus rituales le parecieron irresistibles. ¿Segura que quiere bajar aquí?, preguntó el chofer del autobús, un hombre mayor con manos temblorosas. Aquí nadie sube y nadie baja. Lucía asintió con la cabeza, mochila al hombro, cámara colgando del cuello y libreta en mano. El conductor tragó saliva, hizo la señal de la cruz y abrió la puerta. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de adobe agrietado y un silencio que no se rompía ni con el canto de las aves. No había señal de internet, ni tiendas abiertas. Lo único que se movía eran las hojas secas arrastradas por el viento. Lucía se instaló en una casa que le habían recomendado los del pueblo vecino, la del fin del camino. Una construcción amplia, de 2 pisos, con balcones de madera podrida y ventanas tapadas por cortinas oscuras. Nadie vive ahí desde hace 30 años, le dijo un campesino mientras le ayudaba a cargar sus cosas. Fue la casa del párroco, el padre Elías, hasta que desapareció. ¿Desapareció cómo? El campesino hizo un gesto con los labios fruncidos, como si chupara un limón invisible. Se lo tragó la casa. Lucía rió. ¿Cómo que la casa? Hay lugares donde lo que habita no es humano, señorita. Y hay casas donde el mal no entra, porque ya vive ahí. Lucía, fascinada con ese folclor macabro, lo apuntó todo en su libreta. Pero no tardó en notar que las advertencias no eran solo supersticiones. La primera noche fue inquietante. A pesar del cansancio del viaje, Lucía no pudo dormir. Había un ruido constante, un crujido de madera, como pasos suaves que venían del piso de arriba. Pensó que podía ser un animal o que la casa vieja simplemente emitía ruidos. Pero a eso de las 3:17 de la mañana, el silencio se volvió absoluto. Un golpe seco sonó en el techo. Luego, otro. Lucía se sentó en la cama, tratando de encontrar lógica. Entonces lo escuchó. Lucía. Una voz ronca, masculina, como de alguien que hablaba desde dentro de las paredes. Se levantó de un salto, encendió todas las luces, pero no encontró a nadie. Pensó en irse. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Durante los días siguientes, entrevistó a los pocos habitantes del pueblo. Gente vieja, marcada por el tiempo y el silencio. Cada uno tenía una versión diferente de lo que pasaba en la casa del fin del camino. Uno decía que era un portal. Otro, que el padre Elías había hecho un pacto con una entidad que vivía debajo de la iglesia. Y otra mujer, ciega, le dijo: no vea sus ojos. Si lo ve a los ojos, se mete. Se queda. Lucía le preguntó quién era él. Pero la mujer solo repitió: se queda. A los 5 días, encontró un diario oculto en el falso fondo de un cajón de la casa. Estaba cubierto de polvo y olía a tierra húmeda. Era el diario del padre Elías. Las primeras páginas eran rutinarias, notas sobre sermones, visitas a enfermos, oraciones. Pero poco a poco el tono cambiaba. Alguien me susurra en la sacristía. No dormí. Me habló otra vez. Dice que ya no soy suyo, que ahora soy de él. Vi su rostro en el altar. Ojos negros como pozos. Me ofreció conocimiento, vida eterna, pero a un precio. Acepté. Dios me perdone. Acepté. Lucía cerró el diario con manos temblorosas. En la última página decía: hoy vendrán por mí. La casa ya no es mía. Ya no es casa. Es boca. Esa noche,
Lucía decidió grabar. Colocó su cámara en el pasillo y dejó una grabadora junto a su cama. A las 3:17 de la mañana, se despertó con frío. La temperatura había bajado al punto de ver su aliento. La cámara había dejado de grabar. La batería, completamente drenada. En la grabadora, solo un ruido distorsionado, hasta que se escuchó su voz, dormida, murmurando algo en un idioma que no conocía. Ia, Sogot, il Narutre, decía su voz. No recordaba haber dicho nada. Tampoco sabía qué significaban esas palabras. Pero al revisar el video, notó que durante exactamente 13 segundos, la puerta de su habitación se abrió, y una figura negra, alta, delgada, la observó sin moverse. No tenía rostro. Lucía contactó a su profesor por radio análoga. Le contó lo que pasaba. Él, escéptico, le dijo que podía estar sugestionada. Le pidió que descansara, que regresara a la ciudad. Pero Lucía sentía que ya no podía irse. La casa la retenía. Empezó a soñar con el padre Elías. En sus sueños, estaba crucificado boca abajo, con la lengua cortada y ojos vacíos, goteando un líquido negro. No le des tu nombre, le suplicaba. No le des tu nombre. Lucía despertaba gritando. La casa empezó a cambiar. Las paredes supuraban humedad. Las maderas parecían latir como carne viva. Un día, bajó al sótano por curiosidad. Encontró una trampilla sellada con símbolos tallados en hueso. En el centro, una inscripción: el que entra, no sale. El que ve, ya no olvida. Lucía no pudo resistir. Abrió la trampilla. Un aire fétido y caliente la golpeó en el rostro. Escaleras descendían hacia la oscuridad. El aire vibraba con un zumbido grave, como el ronquido de algo colosal durmiendo bajo tierra. Bajó con una linterna. Lo que encontró no era humano. Lucía descendió lentamente por la escalera de piedra. La linterna temblaba en su mano, no por el frío, sino por algo más profundo, una sensación primitiva de que algo la miraba. Desde dentro de la oscuridad. El aire se volvía más denso con cada paso. Olía a carne podrida y tierra húmeda. El pasillo subterráneo parecía cavado a mano. Las paredes eran de roca viva, pero se sentían, suaves, casi como piel. Al final del túnel, una puerta circular hecha de huesos humanos se alzaba como la entrada a un templo olvidado. En el centro, grabado con fuego, estaba el símbolo que ya había visto antes, un ojo atravesado por un clavo. Lucía no sabía cómo, pero la puerta la reconoció. Se abrió sola, sin que ella la tocara. Dentro había una cámara amplia, circular, con columnas cubiertas de escrituras en un idioma que se movía por sí solo. En el centro, sobre un altar de piedra negra, yacía el cadáver incorrupto del padre Elías. O al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba perfectamente conservado, pero sus ojos habían sido reemplazados por dos piedras oscuras que palpitaban con luz interna. A su alrededor, se arrastraban pequeñas criaturas sin rostro, del tamaño de gatos, emitiendo susurros con voces de niños. Lucía dio un paso atrás, pero la puerta se cerró detrás de ella. Por fin, dijo una voz profunda, como si hablara desde dentro de su cráneo. Me diste tu nombre, Lucía. Ahora me perteneces. La voz no venía de una boca. Venía de todas partes. Entonces lo vio, la cosa que dormía en el altar, bajo el cuerpo del padre. Primero fue una sombra. Luego, una figura humanoide, delgada como una rama, con extremidades demasiado largas y una cabeza alargada sin rasgos. Su piel parecía hecha de oscuridad líquida. ¿Qué eres?, preguntó Lucía, la linterna parpadeando. Soy el hambre que dejó el olvido. Soy lo que vino antes del lenguaje. El padre Elías me dio su fe, tú me darás tu historia. La criatura extendió una mano, y el cuerpo del sacerdote se deshizo en polvo negro. Lucía cayó de rodillas. No podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por una fuerza invisible, como si estuviera atrapada en un sueño lúcido. La cosa se acercó lentamente. No caminaba, flotaba.
Quiero vivir afuera. Quiero tu voz. Tu rostro. Tu cuerpo. Lucía gritó, pero el sonido no salió de su boca. Fue absorbido por las paredes. La criatura la tocó en la frente. De pronto, todo cambió. Despertó en su cama, jadeando. Afuera era de día. La casa parecía normal, sin humedad, sin susurros. Corrió a revisar la grabación de la noche anterior. Todo estaba intacto. Nada extraño. ¿Había sido un sueño? Salió a caminar por el pueblo. La gente la saludaba como si la conocieran de toda la vida. Pero había algo en sus ojos, una expresión vacía. Como si estuvieran actuando. Cuando llegó al centro del pueblo, vio una estatua. Era ella. Su rostro tallado en piedra. Sonriendo. La placa decía: Lucía Romero. La voz del que despierta. Corrió de vuelta a la casa. Buscó el diario del padre Elías. Ya no estaba. Tampoco la cámara. Tampoco la grabadora. Su mochila, su ropa, todo, desaparecido. Fue entonces que se miró en el espejo. No era su rostro. Era parecido, pero no el mismo. Su piel era más pálida, sus ojos más oscuros. La expresión no era suya. ¿Qué me hiciste?, gritó. Y desde dentro del espejo, ella misma respondió, con voz distorsionada. Tú me llamaste. Yo respondí. Ahora, somos uno. Lucía intentó escapar. Corrió al límite del pueblo. Pero no había salida. Cada calle regresaba al mismo punto, la casa del fin del camino. El tiempo dejó de tener sentido. Días pasaban sin que el sol se moviera. La noche llegaba sin advertencia. Y en cada reflejo, ya fuera en vidrio, agua o metal, se veía a otra Lucía, que sonreía, y la imitaba con un leve retraso, como si solo estuviera aprendiendo a ser ella. Meses después, un nuevo estudiante de antropología llegó al pueblo. Estoy buscando información sobre San Nicolás Obscuro, dijo al chofer del autobús. ¿Segura que quiere bajar aquí?, preguntó el hombre, repitiendo la advertencia. Aquí nadie sube y nadie baja. La joven asintió. Al bajar, notó que una mujer la esperaba frente a una casa antigua, con balcón de madera podrida. Sonreía con gentileza, una libreta en la mano. Bienvenida, dijo Lucía. Me alegra que hayas venido. El pueblo tiene muchas historias, pero la más interesante es la que aún se está escribiendo. Y mientras hablaban, en lo más profundo de la tierra, algo volvía a abrir los ojos.